Hablando de economía, estamos con Matías Borretaveña, que es director ejecutivo del SEM. Matías, bienvenido, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a repasar algunos números del conurbano, lo que está costando llegar a fin de mes, lo que está costando llegar al día 15 en algunos casos. Vamos a repasarlos. Ahí tenemos las plaquitas. Por ejemplo, el 60% de los habitantes del conurbano no llega a fin de mes. El 41% disminuyó su porción de comidas. El 43% teme que pueda perder su trabajo. El 49% considera que la situación económica está peor o mucho peor que hace 12 meses. Los números son tremendos. Sí, nosotros, el Centro de Estudios Metropolitanos es un centro que conforman 3 universidades. Una es la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, que está en la Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Arturo Jaureche de Florencio Varela y la Universidad de Burlingame. Lo que nos propusimos cuando comenzamos con este monitor de clima social, que esta es la tercera medición, era poder tener una fuerte presencia en el conurbano, porque veíamos que muchas de las decisiones económicas se van a ir repercutiendo sobre la vida económica, laboral, personal y hasta alimentaria de los habitantes de esa región. Sin hablar de los jubilados, ¿no? Sí, no nos equivocamos. Están en una indigencia absoluta. Exactamente, y además las grandes desigualdades, porque lo que uno ve es que sabemos que América Latina es un continente muy desigual, la Argentina es un país desigual, aunque es de menor desigualdad de la región, pero la ciudad de Buenos Aires y la región metropolitana cada vez más están estirando esa desigualdad. Estos números que veíamos recién son un promedio, pero cuando uno los ve al interior de la ciudad de Buenos Aires, hay algunos barrios que tienen números mucho peores, y en el conurbano, en la ciudad, Soldati, Lugano, lo que es la Comuna 4, la Comuna 8, la Comuna 7, llegan a tener el doble o 10 puntos más en cada una de estas situaciones. Y en el conurbano pasa lo mismo. El segundo cordón, la situación es mucho más preocupante, y en el oeste del segundo cordón, estamos hablando... que en el segundo cordón así se entiende la audiencia. Sí, nosotros tenemos la ciudad de Buenos Aires, después hay 24 partidos. El primer cordón son aquellos municipios que limitan con la ciudad de Buenos Aires. Vicente López, San Martín, Avellaneda, Lanús, la primer parte, la más cercana de La Matanza. Cuando hablamos del segundo cordón, y en particular en lo que tiene que ver con la zona oeste, estamos hablando de los municipios de Merlo, de Moreno, de Burlingame, Ituzaingó, la parte más lejana de la ciudad de Buenos Aires, de La Matanza. En esos lugares vemos que hay un 40% que dice que tuvo hambre durante el último mes. Un 40% de los habitantes dice que pasó hambre. El promedio es del 23%. Y el 41% a nivel general dice que disminuyó las porciones de comida. Y en esa región es el 60%. Es decir, lo que vemos es que hay miedo a perder el trabajo, el 50% dice que conoce a alguien o tiene alguna persona cercana que perdió el trabajo. La plata que recibe aquel que tiene trabajo no le alcanza para llegar a fin de mes, cerca del 60-70%, y por lo tanto cuando consume, algunos, los sectores un poquito más elevados de clase media, disminuyen la cantidad, disminuyen, por ejemplo, bajan a una segunda categoría de marcas. Esto es el 70% dice que disminuyó la cantidad o que pasó a una segunda marca. Yo digo que cuando uno va a los supermercados o a los mercaditos, las primeras marcas están intactas, ¿eh? Uno busca oferta y segunda marca. No, y el tema alimentario, bueno, los últimos números que mostró el gobierno, el único rubro que mostraba un leve crecimiento era bebidas alcohólicas. El consumo en alimentos viene cayendo durante este año y medio, estamos llegando al segundo semestre del año 2017 y las variables, si bien no caen a la misma velocidad que caían durante el año pasado, nosotros hicimos la primera medición en diciembre, la segunda en marzo, y ahí hubo una caída enorme durante el verano, ahora se estabilizó, pero se estabilizó en una situación de muchísima preocupación, y algunos números como estos crecieron muchísimo. El no llega a fin de mes pasó del 45 al 60%, por ejemplo, y estas situaciones de hambre en el conurbano se dan además con un Estado que se retrae, es decir, en esta lógica del Estado y el mercado. El Estado se retrae, esto quiere decir, por ejemplo, que si bien se mantiene las viandas para los comedores escolares, hay el doble o tercera o 3 veces más de personas que van a los comedores o a los comedores barriales. Por ejemplo, Barrios de Pie hizo un relevamiento de esos comedores y demuestra esto, es decir, que el mismo dinero alcanza para un tercio que lo que alcanzaba antes. Por otro lado, el Estado se retrae en términos de políticas de empleo. Antes existían repros, por ejemplo, para sostener
sostener los puestos de trabajo de aquellas empresas que sufrían la crisis. De la obra pública, la clase media, la changa, hoy no más. Claro, y el mercado no da respuesta. Nosotros vemos el conurbano, las caídas en las pymes, las caídas en los puestos de trabajo en el sector industrial y la caída de ingresos de los jubilados, de aquellos que tienen un plan social, de aquellos que tienen un trabajo asalariado. Lo que hace es disminuir el consumo, pero también que no contraten al jardinero, una mejora en la casa, al pintor, a la señora que puede trabajar, la trabajadora de casas particulares. Y esas mismas personas después no consumen en su barrio, por lo tanto sus comercios también ven dificultades. Este es un círculo que esperemos que, bueno, la obra pública reaccionó este año, seguramente por algunas decisiones que tienen que ver con lo electoral, pero también con números muy bajos que había el año pasado. Eso permitió algún crecimiento en los números de construcción, pero lo que vemos es que la apertura económica y la falta de posibilidad de consumo interno están destruyendo el trabajo de los argentinos, donde hay productos importados en todos los rubros, muchos de ellos alimentarios. Uno hoy encuentra en fruta, en verdura, veíamos hace poco los productores de banana, pero pasa con muchísimos productos donde vienen de cualquier lado del mundo y por lo tanto se destruyen puestos de trabajo en las economías regionales, pero sobre todo en las pymes del conurbano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Vamos a una